Las nuevas tecnologías en ortodoncia y los programas informáticos permiten realizar diagnósticos y planes de tratamiento correctos para las maloclusiones. La existencia de estos programas permiten hacer un estudio mediante una serie de registros de manera virtual con un software informático especial. Sara, ortodoncista de Clínica Implante, está especializada en estas técnicas y consigue tratamientos realmente efectivos con una gran satisfacción de los pacientes. ¿En qué consisten estas nuevas tecnologías? Bueno, pues son aquellas técnicas que nos permiten hacer un estudio mediante una serie de registros. Hacemos un estudio en 3 dimensiones de manera virtual con unos software informáticos especiales que nos permiten tener al paciente virtualmente en un ordenador y su mordida y su maloclusión lo mismo en un molde virtual. Con este tipo de programa se puede corregir, planificar y decidir la prescripción. Nosotros lo que hacemos es corregir ese problema virtual, planificar un plan de tratamiento, decidir la prescripción. La prescripción es la manera que nosotros queremos de corregir esa maloclusión, y hacer un plan de tratamiento y planificar cada uno de los movimientos que va a sufrir cada diente hasta llegar a la posición final adecuada. La posición final adecuada se hace por una parte de manera estética, haciendo un análisis de sonrisa y viendo cómo va a quedar la sonrisa y la estética de ese paciente. Y por otro lado, analizando cada uno de los contactos que van a tener esos dientes en la situación final, de tal manera que podemos predecir de una manera prácticamente exacta cómo va a morder ese paciente después de nuestro tratamiento. Además, podemos corregir antes anormalidades en los dientes, pequeños desgastes. Una vez realizados los estudios, podemos hacer un aparato a medida de cada paciente. Con estos programas, una vez que hemos diseñado todo el plan de tratamiento y cada uno de los movimientos, podemos hacer unos aparatos a medida de ese paciente. Entonces podemos tener o bien una ortodoncia más estética, como pueden ser alineadores. Este tipo de aparatos lo que hacen es que son unos alineadores estéticos, son como si fuera un guante para una mano, pues lo mismo para los dientes, como si fueran unos guantes para los dientes que van a ir reproduciendo ese plan de tratamiento que nosotros hemos hecho en el ordenador. Cada uno de los movimientos van a ir reproduciendo esos movimientos en distintas férulas que el paciente debe de ir poniéndose y quitándose a lo largo del tiempo. El paciente deberá acudir a consulta para revisar esas félulas y para hacer pequeños retoques a lo largo del tratamiento hasta llegar a la situación final, planificada con anterioridad en el ordenador. Además, hay otras técnicas como la colocación de brackets. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de técnicas de bracket por ordenador y los brackets normales? Sobre todo el tiempo. Nosotros cuando colocamos un bracket convencional normal, de los de toda la vida, son brackets que se fabrican en serie y son para todos iguales. Son distintas técnicas, pero cualquiera de las técnicas son para todos los pacientes iguales. Y no todos los pacientes tienen la misma mordida, ni todos los pacientes tienen la misma forma de los dientes, ni son igual de largos, igual de cortos, igual de anchos. Entonces, diseñando esto por ordenador podemos saber qué fuerza exacta se necesita para colocar ese diente en su posición ideal, y con eso nos fabrican unos brackets a medida de ese paciente. El principal objetivo es alcanzar la mejor posición estética y funcional posible. Hay una primera fase que es común a todos los pacientes, que los dientes se colocan más o menos de una manera adecuada, pero luego ese detallado final es totalmente manual y artesanal. El ortodoncista empieza a doblar alambre hasta que va colocando esos dientes en la posición exacta donde la quiere. Ese trabajo manual y artesanal se suprime con el trabajo por ordenador, de tal manera que como los brackets vienen a medidas, esas correcciones ya las lleva el propio bracket, de tal manera que cuando viene el paciente a la consulta disminuimos el tiempo de trabajo. El paciente está 15 minutos en consulta, no está media hora ni una hora doblando alambre, el ortodoncista, y esos pequeños compensaciones que se hacen de manera manual y artesanal no son tan exactos como los que prepara un ordenador.
de tal manera que se reduce el tiempo de tratamiento entre un 25 y un 40%, de lo que el paciente tardaría en finalizar su tratamiento con brackets convencionales. La ortodoncia hace años era un castigo, y era un castigo ¿por qué? Porque los brackets que antes se llevaban eran muy rugosos, muy picudos y hacían muchas llagas, y porque por otro lado los alambres que se llevaban eran muy rígidos, de tal manera que cada vez que el paciente acudía a la consulta del ortodoncista y se le cambiaba de arco, pasaba una semana prácticamente sin poder comer por el dolor que los brackets y los alambres le producían. Entonces esto ya ha cambiado completamente. La ortodoncia ha avanzado absolutamente en todas las técnicas, a nivel de brackets también. Los de hoy en día son mucho más ergonómicos, apenas rozan. Pueden producir una pequeña llaga, pero mínimo durante la primera fase de adaptación del paciente. Y después los alambres que hoy en día se utilizan, los arcos, son de unos materiales mucho más flexibles que hacen que el paciente tenga una molestia leve durante las primeras fases del tratamiento, pero ya no molesta tanto. De ahí que a día de hoy haya muchísimos pacientes que se hayan decidido a tratarse de ortodoncia. Antes se trataba muy poca gente y las maloclusiones que se trataban eran muy graves o más serias porque no les quedaba otra, y a día de hoy pequeñas correcciones se hacen para obtener una sonrisa fantástica. Existen ortodoncias casi invisibles, muy estéticas, que permiten que el paciente no se vea afectado en su vida diaria. Hay gente que trabaja de cara al público y que pueden estar los dientes corrigiéndose perfectamente sin que nadie lo vea, o bien con ortodoncia con férulas o bien con ortodoncia por detrás de los dientes, que es la ortodoncia lingual. Todo el trabajo que antes realizaba el profesional de una forma manual, ahora se puede realizar con un ordenador. Nosotros hacemos los análisis en 3 dimensiones y todas las técnicas, las nuevas tecnologías de la ortodoncia que nos permiten diseñar el plan de tratamiento y el tratamiento por ordenador. Nosotros lo que hacemos es todo ese trabajo manual que antes teníamos que hacer con un lápiz y un papel de encima de una radiografía y después en clínica doblando los alambres, pues todo eso nos lo permite, podemos hacerlo ahora con un ordenador, como a nivel en la vida diaria normal. Entonces eso lo único que nos hace es facilitarnos el trabajo, pero es el profesional el que tiene que decidir y diagnosticar qué problema tiene el paciente, de qué manera lo va a corregir y de qué manera va a mover cada diente. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en clínica con el paciente y con la boca abierta, pues lo hace en su despacho con un ordenador tranquilamente. Algo que para el paciente es mucho más cómodo, ya que reduce el número de consultas al profesional y el tiempo en consulta. Todo esto hace que la ortodoncia sea hoy en día un tratamiento mucho más extendido que hace años.